Bien, muchachos, el día de hoy les voy a hacer la presentación del proyecto final, que es para entregar, ahí está ya la fecha en el campus, hay que entregar el 3 de diciembre. Esto ya se acabó, no abran los ojos, esto ya se acabó, ¿sí? O sea, quedan básicamente 7 semanas, 4 semanas de clase, 3 de evaluación, fin, ¿sí? Ya no más. Y pues para entregarlo el 3 de diciembre para sustentarlo la semana del 10, ¿sí? Requiere una semana para revisar los dados, que son alrededor de 16 grupos, ¿sí? Entonces toma tiempo. Entonces, muchachos, les voy a hacer la presentación del proyecto final, ¿cierto? Entonces tienen exactamente un mes para hacerlo, ¿sí? Pues muchachos, pues digamos, vale 20%. Si ustedes tienen ganado lo otro, pues podrían no hacerlo, ¿sí? Pues tampoco es delito, ¿sí? Bueno, muchachos, ¿ya puedo hablar? Bien. Entonces, ustedes van a trabajar sobre matrices dispersas. ¿Qué es una matriz dispersa? Es una matriz de gran tamaño, ¿cierto? Que tiene una cantidad de información relevante, ¿cierto? Básicamente. La información relevante se representa con números distintos que 0 y la información no relevante se representa con 0. Ejemplo, en esta matriz, ¿cierto? Ven ustedes que hay muchos ceros. Realmente es información no relevante. Y la información que importa es los que son distintos de 0. ¿Qué les va a tocar hacer a ustedes? ¿Esa matriz es n por n o...? Es n por n. Sí, esa matriz es cuadrada para facilitarles la vida. ¿Sí? Sí, esas matrices son cuadradas. Entonces, vamos a ver algunas representaciones que tienen esto. Entonces, las representaciones, los ejemplos van a ser en base a este ejemplo de acá, ¿sí? A este ejemplito de acá. ¿Alguien por favor puede cerrar la puerta, por favor? Este ejemplo de acá. Entonces vamos a ver las diferentes representaciones que hay. La primera representación es un formato coordenado. Este es el más sencillo, ¿sí? Básicamente asocia los valores con su posición de fila y columna. ¿Sí? Este es muy sencillo, ¿sí? Este es inmediato. Luego vienen dos formatos más interesantes. El formato comprimido, ¿cierto? Formato comprimido por fila, que básicamente también es lo mismo. Ustedes ven aquí que la representación de la matriz se redujo a 3 vectores, ¿no? Y acá el formato comprimido por fila, ¿cierto? Pues también se utilizan 3 vectores. El primer vector, el normal, es el de valores y almacena los valores distintos que 0, fila por fila. El segundo vector, que tiene tamaño n, almacena los índices de las columnas en que está cada uno de los vectores. Y en el tercer vector tiene tamaño n más 1 y almacena la posición donde empiezan los valores de cada fila en el segundo vector. Entonces, pues aquí está representado, ¿cierto? Y aquí está la explicación. Entonces, esa la, muchachos, para que la lean, ¿sí? La lean y cuando tengan dudas, pues me avisan. ¿Listo? Leanla y cuando tengan dudas, me avisan. Lo otro es, acá, hoy otro vector comprimido, pero por columnas. ¿Sí? Es lo mismo, pero en lugar de manejar el índice de la fila, maneja el índice de la columna y la representación ahora es desde donde inicia. Este vector de acá es el análogo a filas que yo les expliqué. Observe que el tercer vector puede interpretar asociando el valor 6 y el valor 6 menos 1 como el índice inicial y el índice final en el vector de fila asociado a la columna I. De esta manera, pues, acá se explica. Primero les pido que por favor lean esto y lo traten de entender, ¿sí? Antes de preguntarme. Bien, muchachos. Entonces, en resumen, ¿qué va a tratar esto? Primero, las matrices dispersas, ¿qué son? Muchachos, las matrices dispersas, ¿qué son? Son matrices con una gran cantidad de datos que están representados como 0, que son datos no relevantes. Y el resto son datos relevantes. Entonces ustedes tienen que almacenar en los 3 formatos. Formato coordenado, que realmente es el más sencillo. Formato comprimido por fila y formato comprimido por columna. Ahí están las explicaciones de cada uno de ellos y están los ejemplos en base a esta representación. Para entender esto, intenten primero obtener la representación y les debe dar lo mismo. ¿Listo? Ahora, las operaciones. ¿Qué operaciones tienen estas estructuras de datos? Crear una matriz completa. Pasar de la representación a la forma matricial. Es decir, usted tiene la representación y esto le retorna la matriz completa. Obtener representación, pues tiene forma matricial y obtiene representación. Obtener elemento da una representación y una posición IJ de retornarse el valor, sea 0 o sea distinto de 0. Obtener fila, pues devuelve una fila y obtener columna retorna una
columna. Modificar posición, dada una representación, o sea, usted le mete en la representación una posición IJ y un elemento, debe modificarse la representación para representar esa nueva matriz, ¿sí? Y finalmente tenemos la operación, dos operaciones de suma de matrices, pues ustedes saben sumar matrices. Obviamente las matrices deben ser del mismo tamaño. Y tenemos la matriz transpuesta. Dada una representación, retorna la representación de la matriz transpuesta. Entonces, ¿en qué consiste el proyecto? El proyecto puede ser realizado en grupos de hasta 3 personas. No voy a aceptar grupos de solos, ¿sí? Ya es hora de acabar con eso. Hay 2 grupos de 2 y hay 2 personas que están solas. Entonces, arreglen, ¿sí? ¿Listo? Ya dejemos esa bobada de hacernos solos, ¿sí? Porque después me sale, no, profe, es que me hice solo, entonces por eso no puedo hacer esto. Entonces, acabemos con estas bobadas, muchachos, de hacernos solos. Eso es bobada para mí, porque ustedes van a pasar un entorno en que trabajan ustedes. En grupo. Ustedes cuando salgan de aquí, la mayoría, ¿cómo se ve cuando salga de aquí? Pues les va a tocar trabajar en un entorno de desarrollo de software, sea empresa propia o sea empresa, o se meta en un freelance. Por lo general se trabaja en grupo, ¿sí? Entonces aprendan a odiar a la gente en secreto, ¿listo? Básicamente. Entonces, muchachos, la gente que está sola tiene las opciones de hacerse, hay 3 grupos de 2. Entonces, ahí está, ¿listo? No voy a permitir grupos solos en este proyecto, ¿vale? Entonces, para que arregle. Bien. Porque eso después se me vuelve más un problema que otra cosa. Muchachos, implementación de las funciones de creación de representaciones. ¿Qué reciben? ¿Qué reciben aquí, muchachos? Una matriz y retorna una representación. Entonces, ¿cuántas funciones tienen que hacer? ¿Tienen que hacer? 3, ¿sí? Implementación de las operaciones 2, 4, 5 y 6 para cada una de las representaciones. 2, 4, 5 y 6. ¿Sí me siguen? Deben hacer esto. Para cada una de las representaciones. Adicional a esto, la implementación de la matriz transpuesta. Implementación de la suma e implementación de la transpuesta. Esta función recibe una representación y retorna la representación de la suma. Debe funcionar en las 3 implementaciones, o sea, en las 3 formas de representar las matrices. Implementación de la matriz transpuesta, o sea, separé estas dos porque son un poquito más complicadas. Y esta ya es de análisis. Realizar una comparación entre las 3 implementaciones teniendo en cuenta la complejidad de las operaciones y aspectos generales entre ellas. Realice conclusiones del ejercicio en base a este análisis. Recuerden que las conclusiones son en base al ejercicio realizado. No es conclusión, no, es que las pilas son estructuras FIFO. Eso ya lo sabemos, ¿sí? Una conclusión es, las pilas permitieron hacer este problema, dado que las operaciones se pueden Eso es una conclusión. ¿Sí me siguen la diferencia? Basta de esas conclusiones pegadas. Muchachos, si son esas conclusiones de definición, yo eso sencillamente le pongo una X. Yo no me complico, porque eso no es una conclusión. Conclusión es en base al ejercicio que están realizando. Bien, muchachos, como parte de la nota, deben realizar un informe, por favor, en formato PDF para facilitar la revisión. Los docs, pues al abrirlos en LibreOffice siempre se desorganizan, ¿sí? Y yo no voy a ir y pues a mí me altera mucho tener que estar cambiando el sistema operativo para realizar un taller. Y que ya de por sí son 16 grupos, pues imagínense meterme más trabajo. También pienso en mí ahí, siendo un poquitico egoístas. El informe debe tener los nombres y los códigos. Yo nunca pensé que tuviera que colocar eso, pero en discreta me hicieron entender que sí. Hay gente que no coloca los nombres. Entonces piensan de que uno es adivino. Entonces, para evitar eso, por favor, los nombres y códigos. Explica el proceso para representar la representación dada, o sea, es dar una explicación, ¿sí? Realice un ejemplo adicional, invéntese una matriz y pásela a las 3 representaciones de forma de entendimiento. Esto es parte de nota de quién, del ítem 1. O sea, esto es parte de este 30%, del entendimiento, ¿sí? Bien, muchachos, realiza un ejemplo adicional, bueno, importante, y explique cómo lo implementó, qué estructuras de datos utilizó y por qué las utilizó. Muchachos, esto es muy importante. Evite copiar código a menos que sea estrictamente. Aquí me equivoqué, este es ítem 1. Este es ítem 1 y, perdón, cuando lo pasé, yo copié y pegué, se me fue eso. Esto no es parte de los... ¿Sí me siguen?
Esto no va. ¿Sí me siguen allí? Básicamente copié y pegué, entonces se me fue. Evite copiar, pues el látex, más fácil. Evite copiar código, a menos que sea estrictamente necesario, ¿sí? Si ustedes empiezan a pasar, o hay unos informes que han tenido código y código y código y código, eso, para serles franco muchachos, ¿eso sirve de algo? ¿Sirve de algo para entender lo que hicieron? Que peguen un código siendo que ya entregaron también la implementación. Hay gente que lo hace, pega todo el código en el informe. Y realmente, muchachos, voy a hacer algo grosero, eso no sirve para nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes ya entregaron el código en el archivo, pues uno lo ejecuta y ya. Pues sí pueden colocar pedacitos de código que ustedes consideren, pues, o sea, no es que no puedan pegar nada, sino, digamos, hay un for por ahí, ustedes consideran que for es fundamental, pues péguenlo y lo explican. Eso, ¿ya me entienden? O si hay una estructura de datos por ahí que definieron, no, definimos una estructura de tal, pues coloque la definición si quiere. Pero colocarme todo el proceso, muchachos, yo no reviso eso es basura, ¿sí? Eso es para rellenar informe. O sea, muchas veces piensan de que la nota es proporcional a la longitud del informe y no, eso no funciona aquí. Puede ser que un informe de 3 páginas saque 5 y un informe de 15 saque 4, ¿sí? Entonces, muchachos, eviten pegar basura, ¿sí? Y explique cada una de las funciones implementadas, es decir, para estos puntos. ¿Sí me siguen? Sería para los puntos 2, 3 y 4. Son parte de esta nota, o sea, explicar cómo las hicieron y cómo funcionan. Luego viene el análisis comparativo, conclusiones y bibliografía. Obviamente para esto les va a tocar buscar, ¿sí? Y muchachos, este es el proyecto final. Entonces la tarea que ustedes tienen es entender estas representaciones. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿preguntas hasta aquí de este proyecto final? ¿Ninguna? Les toca trabajar, esto es FADA, muchachos. Ok, como quieran. Pero deberían de leerlo desde esta semana. Y ojalá hoy mismo. Traten de hacer las representaciones ustedes mismos, ¿vale? Bueno, muchachos, entonces esta es la parte del proyecto final. Entonces, vamos así.